lo hagan por igual, ¿está bien? Si ya se incorporó un hijo de determinada manera, no podemos pretender que el otro se incorpore de la misma manera, ¿está bien? Tenemos que ser equitativos, no igualitarios. Como somos, hay mucha gente que nos está viendo por streaming, por YouTube, me explicaron, pero ustedes tienen la ventaja que están acá, así que es muy importante que, y somos un grupo reducido, que el que quiera pueda levantar la mano y hacernos preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien para romper el hielo? ¿Hasta ahora? No hay ninguna duda. Listo, no vamos a romper el hielo. No, pero podés sentarte porque yo sé que él se cansa de estar parado. Ahí está. Bueno, algo que queremos comentar es lo siguiente. Hace unos años, hasta hace 2 años, cada vez que nosotros estábamos con un cliente de empresa familiar y hablábamos de la segunda o la tercera generación, nuestra obsesión, la obsesión de ambos y del equipo nuestro de consultores era cómo encontrar a hijos que sean líderes, que tengan potencial de liderazgo, está bien, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero cómo encontrar esos hijos. Y era nuestra única obsesión. Charlábamos con un hijo y lo único que pensábamos es, ¿este o ella se va a poder convertir en líder, sí o no? Y era nuestra obsesión. Y en el camino nos fuimos dando cuenta de otras cosas, que no es solamente que si el hijo va a trabajar o no en la empresa. Hay un montón de situaciones que son totalmente distintas y queremos contárselas a ustedes. La primera es, bueno, si no está trabajando en la empresa. Si no está trabajando en la empresa, queda en esta línea y va a quedar por siempre, que es la de accionista o futuro accionista de la empresa. ¿Está bien? Entonces, si no trabaja nunca en la empresa, es que se va a desarrollar profesionalmente fuera de la empresa, en lo que él o ella hayan elegido. ¿Cuáles son sus responsabilidades o deberes como accionista? Ahí lo dice bien. En algún momento van a tener que aprender a analizar números de gestión, apoyar el directorio, respaldar al directorio y apoyar las buenas decisiones. Ese es el rol del accionista. Algunos dicen, bueno, vamos a ingresar a la empresa. Y cuando ingresan a la empresa, en esa etapa exploratoria, que ahora la vamos a dar un poquito más en detalle, empieza trabajando con tareas limitadas, ¿está bien? Y acotadas, no de muchísima responsabilidad, ¿está bien? Y algunos deciden quedarse ahí. Esto puede ser un hijo que sea, no sé, recepcionista o una tarea de administración y demás, donde su ego, su líbido y su energía no le interesa a la empresa, va y cumple un horario. Entonces va a haber otro que dice, pero este va a cumplir horario y nada más. No pasa nada, es la decisión de ese hijo o de esa hija. ¿Qué responsabilidades se le suman o qué deberes se le suman a esto? Que aparte de cumplir con los objetivos de esa función, ¿está bien?, tiene que colaborar con la armonía familiar dentro de la empresa. Es decir, no alcanza con que cumpla los horarios y haga su trabajo, sino que tiene que colaborar, quiere decir que no tiene que ser tóxico para la empresa. Es decir, si está en ese escalón, se le suman las responsabilidades del accionista más estas. Supongamos que el hijo se quiere seguir desarrollando, que lo vamos a hablar ahora, vamos a explicar ahora más en detalle qué es lo que nosotros llamamos tomar una baldosa, que es desarrollarse profesionalmente, tomar algo, una responsabilidad dentro de la empresa que puede llegar a ser una gerencia o incluso una jefatura o una gerencia muy importante. Ahí, ¿cuáles van a ser sus deberes? Va a ser que va a tener que generar resultados en un área de negocio con alto valor agregado. ¿Está bien? Y se lo va a medir y él o ella está interesado en eso, en tener protagonismo en eso. Ahora, hay un paso siguiente, y nosotros tenemos muchos casos que algunos hijos se quieren quedar ahí. Hay un paso siguiente que tiene que tener muchísima ambición de liderazgo y demás, que es los que se van a convertir, él o los que se van a convertir en futuros líderes de la empresa. Donde las responsabilidades que tienen, aparte de todas las que están abajo, es codirigir la empresa y velar por los intereses de todos los accionistas. Y sobre todo, que los que lleguen a líderes van a tener que ver, porque si son varios hermanos o varios primos, tener conformes a todos los que estén en el escalón que están. Con esto, ¿qué queremos decir muy concretamente? Si alguien no trabaja en la empresa o alguien trabaja en la empresa solamente para cumplir horario, está bien y tiene responsabilidades por eso y se le paga por eso. Pero los que lleguen a líderes no solamente van a tener que conducir bien la empresa, sino que van a tener que estar bien con todos ellos. Y es parte de la función de líderes que tienen, si no, no les va a alcanzar. Bueno, está bien. ¿Seguimos avanzando? Sí. Entonces, vamos a entrar a la primera etapa, que este es el camino de alguna manera del líder, que es la etapa previa al ingreso, ¿no? Sí, habla vos de eso. Bueno, en la etapa previa al ingreso, lo que nosotros decimos es el primer contacto que tenemos los hijos con la empresa. ¿Está bien? Esta etapa es muy importante. La previa al ingreso es lo que nosotros empezamos a mamar. ¿Está bien? Él dice siempre que los hijos de empresarios desayunamos empresarios, escuchamos cosas y demás. Y es muy importante no solamente
lo que el empresario dice o la empresaria dice, sino lo que el empresario o la empresaria hace. Vos tenés un caso, ¿no? Sí, hay dos cosas que son importantes en esto. Si uno llega a la casa y se está quejando todo el día de la empresa, claro, cuando después los hijos crecen y le dicen, che, ¿querés venir a la empresa? Los hijos no quieren venir, porque claro, si toda la vida escucharon que la empresa dicen, era una todo esto es porquería. para vos. Claro, dicen, no todo quiero, esto, gracias. claro, y no quieren. Entonces digo, es muy importante saber, porque nosotros podemos quejarnos, pero tenemos que tener mucho cuidado cómo nos quejamos, porque los hijos nos están mirando. Y entonces, así como ponemos mucho protagonismo en la empresa, que muchas veces afuera nos quejamos y cuando llegamos a nuestro rol le pegamos para adelante, es muy importante también pegarle para adelante en ese momento ante los hijos, porque los hijos nos están mirando. Yo siempre digo, yo tengo 6 hijos, el primero fue Martín, me salió mal, pero de chiquito uno no se da cuenta. Resulta que yo tengo 6 hijos y a mí me gustaba mucho andar a mucha velocidad en la ruta, ya no, pero en ese momento me gustaba mucho andar a velocidad en la ruta. Y ellos, muchas veces Dice cuando que ya no porque volcó un día. Digo, sí, no es que, hace muchos años. No es que se iluminó, digo, volcó. Pero bueno, a partir de ahí cambié. Bueno, la cuestión es que muchas veces cuando ellos salen de viaje, yo les digo, che, tengan cuidado. No sirve de mucho lo que les digo, porque el ejemplo que mamaron es que siempre iba a mucha velocidad. Entonces digo, es muy importante saber que los hijos, más que lo que les decimos, es que nos están mirando y detectan de nosotros mucho más de lo que estamos diciendo en palabras. Es como el tipo que fuma y le dice a los hijos, vos no fumé porque te hace mal. Y que está fumando sí. vos, ¿está bien? Bueno. Ahora, lo otro importante es que esta etapa es la que, incluso cuando los hijos son muy chicos, es la etapa del vínculo emocional con la empresa. Y tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay que llevarlos a los chicos a la empresa, el negocio que sea. ¿Está bien? A cualquier chico le encanta ir a la empresa o a la oficina. Primero porque un nene en una empresa es algo raro, así que todos lo miman, dicen qué lindo, qué linda la nena, y ni hablar si es el hijo del jefe o la hija del jefe. Entonces, mi hija cada vez que viene a la oficina es una fiesta, ¿está bien? Pero eso es importante porque es cuando se empiezan a crear, es el vínculo emocional que después nos va a servir cuando esos hijos tengan que tomar decisiones en la empresa. Hay algo que es muy importante hacer con los hijos, que es que a los 18 años, si ya pasaron los 18 años, hasta los 32, 33, 34 años todavía se les puede decir, después ya no, porque ya está jugada la vida de ellos, pero es muy importante decir tu futuro económico depende únicamente de vos, no de mí. Esto es muy importante. Los hijos más de una vez nos van a decir, bueno, pero desde ya que eso es así. No, es importante que se lo digamos, que inclusive busquemos un espacio para decírselos, no se lo digamos a las apuradas, que inclusive en algún momento, si en ese momento entregamos algo sería importante como símbolo de esto que le estamos pasando la posta a él o a ella la responsabilidad, porque es de ida y vuelta, es decir, es tanto para nosotros no hacernos responsables de ellos en su futuro económico, sino también saber que ellos están solos en eso y que ellos tienen que armar su futuro económico. Es buenísimo como bautismo de crecimiento para esos hijos. Entonces después viene la etapa realmente donde ingresan a la empresa, la que nosotros le llamamos, que empiezan a tener las primeras experiencias, parte del ingreso exploratorio. Cuando los hijos entramos a trabajar a la empresa, que estamos hablando todas de pymes, tenemos un montón, la vemos desde afuera, ¿no? Y tenemos un montón de cosas para criticar. Y está bien que seamos criticones. Durante un tiempo está muy bien. Son optimizadores. Entonces nuestro rol es de optimizador. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mejoramos lo que ya está. Y somos especialistas en esto y nos da muchísima satisfacción. Porque cualquier cosa que nos dan, la mejoramos. Bueno, al principio nos dan cosas que no son tareas tan piolas, Muchas ¿no? veces pensamos que tienen que empezar de abajo, que no hay necesidad que empiecen de abajo, porque además la empresa ya creció. Lo que pasa es que como nosotros los fundacionales hicimos de todo, sabemos de hacer de todo. Pero ellos que ya encuentran la empresa crecida no pueden aprender de todo. Inclusive aprenden a dirigir sectores sin saber del sector. Nosotros, cuando salió, en mi época todavía no existía la computadora, cuando salió la computadora yo quería aprender hasta de programación, porque todo uno lo quiere dominar para después poderlo delegar. Ellos no, ellos aprenden a delegar de una forma distinta. Entonces muchas veces decimos que hay que empezar de abajo y no hay que empezar de abajo. Sería bueno que los hijos sepan que van a ser futuros dueños de esa empresa y que no empiecen de abajo, que desde un principio, pero claro, cuando vienen uno los quiere ubicar en algún lugar y hay muchísimas cosas mal hechas en la empresa, porque uno va haciendo
le va dando prioridades a las cosas. Y entonces uno le da prioridades y como ellos tienen tiempo y uno los trae ahí, muchas veces le dice, bueno, mejora esto o aquello otro que todavía estaba desordenado. Me acuerdo cuando me entré y me mandó a ordenar el archivo. Todo lleno de polvo, encima yo soy asmático y alérgico. Bueno, así que... pero estaba el archivo para ordenar, yo qué sé. Pero en ese momento, cuando empezamos a ordenar esas cosas o a mejorar cosas, tenemos una gran, pero gran motivación, porque vemos que las cosas que tocamos tenemos cosas para aportar. Y eso la verdad que nos llena, nos da un embale bárbaro. Ahora, no podemos estar permanentemente en esa Esto es importante. Etapa, ¿no? Esta etapa dura muy diferente si hacemos entrar a un hijo porque dejó de estudiar en el secundario, o cuando terminó el secundario ya no quiso salir a la universidad y le decimos, bueno, venite a la empresa a trabajar, o estudiás o trabajás y lo traemos a trabajar. Es muy diferente a que si el hijo hizo una experiencia ya afuera de la empresa, trabajó fuera de la empresa o se recibió lo que sea, y entonces viene a la empresa. Digo, en algún caso esta etapa exploratoria del hijo y de optimizador dura más años, y en otros casos es muy rápida, capaz que dura un año y medio máximo. Es decir, lo largo de esa etapa depende mucho de en qué momento entró el hijo para ese momento. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Si tenemos un hijo que está siendo muy exitoso afuera de la empresa, con una carrera profesional impresionante, y se incorpora a la empresa, va a entrar sí o sí de vuelta. No hay forma que se salte esto. Va a entrar en esta etapa. Y su rol va a ser al principio de optimizador, porque no es empresario todavía. Y la experiencia que pueda tener afuera no es de empresario. Imagínense ustedes, no sé, al director comercial de una empresa de telefonía celular con muchísimas responsabilidades, pónganlo hoy a manejar sus empresas. ¿Alguien puede garantizar que ese tipo le va a ir bien? Es difícil, porque su rol es otro. La empresa grande, la empresa chica no es una empresa grande en miniatura, es otra cosa, son otros intereses. Ni hablar ponerlos a ustedes director de una empresa multinacional. ¿Cuánto duran? 15 minutos. No se bancan un montón de cosas. ¿Está bien? Bueno, la otra transparencia que decía, esto es importante saberlo. Cuando los hijos o las hijas tienen capacidad de liderazgo no son fáciles, son un quilombo. Nos discuten las cosas, las harían de otra manera. Digo para que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces tenemos hijos o hijas dóciles, hijos o hijas que son difíciles para manejar dentro de la empresa. Es muy importante que no confundamos la docilidad con que van a poder dirigir el día de mañana la empresa. Muchas veces, justamente estos que tienen ganas, que tienen ambición, que ya tienen alguna forma que piensan que es la suya, la empresa, muchas veces estos tipos no son fáciles, nos discuten todo, nos arman lío. Digo porque no quiere decir que si son discutidores y arman lío tengan capacidad de liderazgo, pero lo contrario es muy común. Que si tienen capacidad de liderazgo también tengan esto. Nos ha pasado empresas con las que hemos trabajado con los hijos para desarrollarse profesionalmente en el camino de convertirse en algún momento en líderes, y nos ha pasado que cuando charlamos con ellos o con ellas, todavía sienten que el papá o la mamá son Superman. Entonces todo te dice, no, es que el viejo lo hace muy bien. ¿Y esta cosa la manejás vos? Sí, sí. ¿Y qué más hace? Bueno, si tengo que tomar una decisión, le pregunto por qué él sabe. Así como cuando uno en las etapas que va teniendo como ser humano en algún momento es criticón y rompe y es rebelde con los padres, y eso después se empieza a dar vuelta, en la empresa es exactamente lo mismo. Bueno, después se empieza a dar vuelta, que se dé vuelta de alguna vez. Sí, yo te recomiendo. Te traje de acá. Bueno. Pero digo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿está bien? Ahora, esto es lo que decía él, que si un hijo, cuando el hijo tiene pasta de líder, no es un tipo, una mujer sencilla. Y ahora pasamos a la etapa del desarrollo profesional, ¿está bien? Hay algo que pasa antes de esta etapa de desarrollo profesional, y es que el hijo o los hijos empiezan a mostrar cierta desmotivación, empiezan a que todo el entusiasmo que tenían antes en la empresa, ahora empiezan a no tenerlo. Es muy importante algo que es el legado. Miren, nosotros podemos ser empresarios muy embalados o empresarias muy embaladas todo el tiempo, pero hay cierta edad donde empezamos a pensar que es importante qué es lo que le dejamos a los hijos. Los otros días en una consulta que tuvimos me acordé
después de mucho tiempo, que mi viejo, murió hace muchos años, llegó hasta los 94 años. Y él cuando era joven y tenía ímpetu y tenía mucha fuerza, era gerente de Molinos Río de la Plata en Bahía Blanca, llegaba al mediodía, 5 hijos éramos, y decía, en la mesa no se habla. ¿Se imaginan? 5 hijos, que diga el viejo en la mesa. Era un tipo muy serio. A los 65 años se jubiló y a partir de ahí cambió. La imagen que tienen los nietos de ese abuelo es una imagen que era jodón, que era bárbaro, que era abierto. Bueno, es muy importante tener en cuenta que aunque hayamos tenido toda una imagen durante muchos años nuestra como padres o como madres, empecemos a decir cuál es el legado de como padre o madre le vamos a dejar. No solamente como empresario o empresaria, como padre o madre. Empecemos a cuidar cómo es la historia de ellos. Entonces, cuando empiezan a dar signos de que empiezan a estar molestos, que no están motivados como estaban antes cuando venían y hacían las cosas y se entusiasmaban, pensemos qué estará pasando, qué estará pasando. No lo dejemos, no digamos, bueno, yo pretendería que este hijo llegue temprano, más temprano, que cuando tiene cualquier excusa no me falte. Esperen, empecemos a ver esos signos porque algo está demostrando ese hijo o esa hija y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, algo que quiero aclarar que es importante. En esta etapa, que es la que nosotros decimos de desarrollo profesional, la mayoría no llegamos a esa etapa muchas veces. Les quiero contar una estadística. De cada 10 empresarios que dicen que cuando nosotros les mostramos esto, hijos y padres, nos dicen, nosotros ya estamos en esta etapa de desarrollo profesional, ya pasamos la etapa optimizadora, de cada 10 que afirman eso, nosotros vemos que en realidad solamente 2 están en esa etapa. Les voy a dar algunos tips para darse cuenta si están o no en esa etapa. ¿Está bien? Por ejemplo, si los hijos todavía vivimos con los viejos, no estamos en esa etapa. No hay forma de que estemos en esa etapa. Ahora, nosotros no estamos diciendo con esto, los hijos se tienen que ir de la casa de los viejos. No, los hijos se tienen que ir de la casa de los viejos, sea a los 20, a los 30, no importa. Ahora, si querés hacer el camino del líder y querés en la empresa estar en esta etapa y que los empleados te miren como te tienen que mirar, no tienen que estar diciendo entre ellos, sí, pero a la noche la mamá le hace la comida. No importa la edad que tengan. Hemos tenido casos de un chico de 21 años que estaba todas las condiciones para que esté en esa etapa y yo lo he vuelto loco. Le digo, tenés que irte a la casa de tu viejo, si querés andate al lado, andá a comer todos los días de tu vieja, pero tenés que tener tu casa. Si el hijo le pregunta permanentemente cosas al padre de su trabajo, es que no está todavía en esa etapa. Si el padre se mete permanentemente, es que el hijo todavía no está en esa etapa. Así que ténganlo en cuenta, digo, nosotros vamos a explicar ahora cómo es esta etapa y cómo desarrollar esto. Pero es importante llegar ahí porque si no después viene la desmotivación. Entonces, algo que queremos explicar, que es un concepto que nosotros tenemos que es... No está el marcador. No sé si están los marcadores. A ver. ¿Sí? Gracias, Mónica. Es un concepto que nosotros tenemos que se llama la baldosa. Martín es muy malo dibujando, así que acepten que va a dibujar de una forma. Está muy bien que me genere... acá estaban los marcadores. ¿Querés ir explicando mientras? No. Supongamos que la empresa es este mosaico donde hay un montón de funciones y tareas que se desarrollan. ¿Está bien? Entonces acá nosotros vamos a hablar de la baldosa. Y supongamos que acá, no sé, está la parte de ventas, acá está administración, acá está producción, supongamos, ¿está bien? Por un momento. Entonces, si hay un hijo que ya... el padre o la madre, ¿dónde intervienen? Díganme los hijos, por favor. Vamos, los hijos que vinieron solos. ¿Dónde intervienen? Porque los demás no se animan a hablar. ¿Cómo? ¿Dónde intervienen los fundadores? Otro color. ¿Cómo? ¿En ventas? Los fundadores intervienen en ventas. Bueno, ahora les pregunto a los demás, ¿los fundadores intervienen solamente en ventas? En todos lados, exactamente. Ahí está, en todos lados. En todos lados es en todos, en el título, en todos lados. Se meten en las cosas más importantes y en la marca de café que compramos. ¿Es así o no? Digo, es más o menos así. Se matan de la risa, no pueden ser muy expresivos porque uno está con el padre o la madre al lado. ¿Está bien? Entonces se meten en todos lados. Y supongamos que el hijo ya está trabajando. Lo que nosotros decimos es,
si ya está trabajando en la empresa, que siga haciendo lo que está haciendo, pero hay que definir una baldosa. ¿Qué sería definir una baldosa? Sería, supongamos que este mosaico es la parte de cobranzas, ¿está bien? Y supongamos que tenemos 3 tipos de clientes, A, B y C, y los clientes C son los más chiquititos y los menos importantes. Supongamos que es esto que está acá. Lo que decimos es que, vamos a decir, bueno, esta baldosa la va a manejar este hijo. ¿Qué quiere decir que la va a manejar? Que todas las decisiones las va a tomar él. Y que acá es como que vamos a armar, poner un velo, y acá vamos a poner como si fuera un corralito. Este no es el corralito de la mala palabra, es un corralito. Y acá estas decisiones las va a tomar todas el hijo. Siempre tienen que ser decisiones que no afecten o que no tengan que ver con, él siempre lo dice, tienen que ser compatibles con la empresa. Quiero decir, si no, en la empresa no se pagan comisiones y él dice, para cobranzas, lo que vamos a empezar a dar es una comisión de cobranzas, no tiene que ver con eso. O pagar horas extras no tiene que ver con eso. Pero todo lo demás, para cobrarle esos clientes, se va a encargar el hijo. Ahora, antes de darle esta baldosa, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que sentarnos y decirlo, ¿cómo vamos a medir esto? La gente al lado está contenta por lo que estoy diciendo. ¿Cómo vamos a medir esto? Tenemos que decir cómo lo vamos a medir. Entonces la forma de medirlo, supongamos que va a ser días en la calle. ¿Cuál es el promedio de cobranza de esos clientes que son tipo C? ¿Ok? Supongamos que esos clientes, nosotros vemos por una estadística, que en el último año, la estadística y en los últimos meses, es que esos clientes pagan a 45 días. Entonces, a partir de ahora, el hijo va a tomar esa baldosa. Y va a tomar las decisiones de cómo hacer las cosas. No siempre la toma él, es capaz que tiene empleados que están Sí. bajo su responsabilidad, que cobran, que se encargan de la cobranza. Un equipo de Pero gente. él dirige. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, supongamos, pasan 2 meses y supongamos que él pasó de los 45, los bajó a 42 días. ¿Está bien? Y está bien, porque lo que tenemos que ver es cómo se va a medir eso. Entonces, ¿qué pasa? A la mañana, el viejo siempre llega antes, entonces te pasa por el escritorio y ve las carpetas y él es como que la olfatea, saca una carpetita de abajo y dice, este tipo no, es cliente C y no paga hace 60 días. Entonces cuando vos entras a tu oficina, te está esperando el viejo, te dice, che, no habíamos quedado en 45 días, ¿cómo puede ser que este tipo nos debe hace 60 días? ¿Y qué le vamos a decir nosotros? ¿Qué te metes? No, ¿por qué no puede ser? No entendiste, dijimos 45 días promedio y yo ya lo bajé a 42. No, pero está bien, pero no puede ser que este caso, chau, es mi baldosa, tómatela. No te podés meter en eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros mismos, o la persona que esté colaborando con nosotros, lo primero que vamos a hacer es llamar a ese tipo para que pague. No para que mi viejo no me pueda hablar de ese tipo, porque no me interesa que ese tipo pague. Me interesa bajar de 42 el mes que viene a estar en 40 días. Entonces empezamos a hablar un idioma distinto. Y eso me va empoderando a mí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en unos meses, si sigue funcionando bien, funcionar bien quiere decir mejorar el índice o mantenerlo. Para el empresario es muy importante, para el fundador, en esto no meterse, aunque sigue igual, porque no le quita energía en eso y se puede focalizar en otras cosas. ¿Qué vamos a hacer a los 2 meses? Y ahí vamos a pasar después a los clientes B y a los clientes A. Y él va tomando cada vez más baldosas. Esto es una forma que hay que aplicarla, pero es muy importante el definir la baldosa, ¿no es cierto? Sí, 2 cosas en esto. Primero, les tiene que ir bien a los hijos en esto. Así que es muy importante cómo definir esa baldosa para que les vaya bien, para que se puedan lucir. Porque ellos empiezan a tener mérito ahí en eso. Yo quiero decirles algo. Los hijos siempre nos sorprenden en la baldosa. No lo digo por mi experiencia sola, sino de lo que veo de los casos donde cuando se les define baldosas, bien definido, porque siempre hay que empezar en chiquito, total hay tiempo para que después ellos vayan ocupando más baldosas. Y nos vamos a equivocar seguramente, pero claro, con un riesgo acotado. Pero es impresionante cómo nos sorprenden, cómo empezamos a sentir que los hijos en eso logran cosas que si no, no se logran. ¿Está bien? Esto es como enseñar a manejar. Y cuando él me enseñó a manejar, me explica todo el tiempo la teoría, me dice, sentate Martín, y anda, me muestra cómo estacionar, sale en la ruta, me va explicando, me dice, ves, ahí vino tal camión, tenés que frenar de tal manera para pasar este auto y demás, y no me da nunca el auto, y el día que no esté, y me voy a estrolar. Me tiene que empezar a dar el auto en algún momento para que lo pueda manejar a 20, a 40, a 50 en una calle de tierra, que si me choco con un árbol y no mato a nadie.
¿Está bien? Esto tiene que ver con justamente la baldosa. Pero como dijo él, si sale mal y el resultado está mal, el principal culpable de eso no es el hijo, el padre que la definió mal. Es como cuando nosotros le damos una responsabilidad a un empleado y no la cumple. Bueno, no le estamos dando nosotros al empleado lo que le tiene que darle para que le dé resultado y que funcione bien. Esto es hacer una carrera de liderazgo dentro de la empresa, carrera que puede terminar en liderazgo, que es igual que una carrera universitaria, pero dentro de la empresa, y en la cual cada vez las materias son cada vez más difíciles, es decir, que va a empezar con una baldosa fácil, pero después cada vez más va a ir exigiendo tener responsabilidades más importantes. Es importante esto porque mejora muchísimo la relación de padres e hijos el hecho de que los hijos empiezan a generar su propia historia. Porque aparte empezamos a tomar decisiones por la conveniencia, ya no somos optimizadores. Si los hijos en esta etapa, digamos, no hay forma que estemos en esta etapa cuando los hijos agarramos y decimos, pero al final en esta empresa no puede ser que las cosas las hagas así, viejo, o cómo puede ser que esto salga de esta manera. Si hablamos y empezamos nuestras frases con esas palabras, es que todavía estamos en optimizadores y nos estamos viendo nosotros desde afuera, no estamos adentro en el barro. ¿Está bien? Es uno de los temas principales que capaz que los hijos desarrollan en la baldosa, es entender que en la empresa uno hace lo conveniente, no lo que se debe hacer, sino lo conveniente. Nosotros sabemos a quién levantarle la voz, a quién no levantarle la voz, a quién exigirle que nos llene una planilla, a quién no la llena y lo mismo nos hacemos los burros, porque nos conviene porque de pronto es un buen vendedor o por alguna otra razón. Digo, y los hijos, en cambio, quisieran que a todos los tratemos igual. Bueno, cuando ellos empiezan a ser responsables de una baldosa, se dan cuenta de que no pueden tratar igual a todos los clientes, que algunos tienen que tener la paciencia de llamarlos varias veces, que a otros con una sola vez que los llame y se planten es suficiente. Digo, no es que ponen reglas y dice todo el mundo se cumple, no, es que tienen que empezar a administrar porque el afuera es muy distinto de lo que pensábamos, y entonces aprenden a manejar lo conveniente. Entonces, algo queremos, en el tema de la motivación de los hijos, queremos darle una fórmula que es la que nosotros encontramos la más sencilla de todas. Para que haya motivación tiene que haber dos cosas, como dice ahí. Autonomía más mérito es igual a motivación. Si el hijo o la hija no tiene autonomía en las decisiones que toma, si no tiene autonomía en su propia vida desde el punto de vista económico y demás, y no tiene capacidad de mérito, que es esta baldosa, esto lo hice yo. ¿Está bien? Si yo no lo hacía, esto no se hacía. Si no tiene eso, no hay motivación. Entonces, cada vez que los padres estén pensando, mi hijo está desmotivado, es porque le falta una de esas dos cosas. Es porque le falta una de esas dos cosas. Y tenemos que permanentemente buscar la autonomía y la capacidad de mérito, que es la capacidad de logro. Si no están esas dos cosas, no hay motivación. Una de las cosas que plantea la baldosa, la autonomía, les quiero mostrar algo, lo que es el poder de la autonomía. Porque dicen, no, pero mi hijo ya se acomodó. No. Yo tengo un hijo de 15 años y una hijo de 16 y una hija de 7. Cuando mi hijo, el más grande, estaba creo que en 4º grado, viste que a veces los pibes se van de campamento, que se van 48 horas, duermen un día afuera, ¿no? Entonces cuando yo voy con el nene, voy con la madre, y entonces la madre le decía, no lloré porque el nene va a llorar, el nene se pone a llorar, sube todo asustado, sube al micro medio arrancándolo, y el pibe sube al micro llorando. Claro, está en 4º grado, no sabe a dónde va y demás. Entonces, cuando se va al micro, están todos los nenes así, saludando y diciendo a la madre, escondete que no te va a llorar porque la va a pasar mal. Entonces pasan 24 horas, vamos al otro día, 48 horas, vamos a buscarlo. Entonces nosotros estamos contentos, porque claro, el chiquito viene del campamento y el chiquito va a estar desesperado por vernos a nosotros y se fue llorando. Entonces cuando estaciona el micro, estamos todos los padres así, y ves que los nenes no están mirando para afuera, están mirando para adentro. Y alguno está llorando, entonces si están llorando, no, pero están mirando para adentro. Están llorando porque no van a ver más a los amigos. Y cuando los pibes bajan del micro, no te dan ni 5 de pelota. Y cuando vos le preguntás cómo te fue, no te quieren ni contar. Y el pibe se para y es otro pibe. Y cambió en 48 horas. Y ese pibe cambió. ¿Por qué cambió? Porque tuvo autonomía. Entonces las cosas que se pueden hacer en la empresa son impresionantes. Busquemos la autonomía. Cada vez que ustedes, los dueños, tomen decisiones respecto de los hijos, piensen si están más cerca de la autonomía y la capacidad de mérito, e incluso, aunque vaya en contra del negocio, busquen esto, si lo que quieren formar es un futuro líder. Y los hijos lo mismo, tenemos que buscar
Cuando temas. los hijos no están trabajando, además de mantener las demás tareas en la baldosa, cuando los hijos no están trabajando en la baldosa, todo lo que están aportando y mejorando es para mérito nuestro, es para nuestro monumento, que es la empresa. A partir de que existe esa baldosa, en todo lo demás tendremos mérito nosotros, pero ellos empiezan a sentir que ahí el mérito es de ellos, y es cierto. Entonces digo, es muy importante que lo sientan así. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, señor. No, esa no. ¿Esta no la digo? No tiene Bueno, importancia. no tiene porque es la parte que digo yo, por eso. Bueno, las 3 R. Las 3 R. Una de las cosas que decimos muchas veces es que... ¿querés explicar lo del padre lucidor un poquito? Sí, no, simplemente esto de que a veces los padres podemos ser o lucidores o desarrolladores. Muchas veces somos lucidores, es decir, al mismo tiempo de que hemos sido exitosos y sentimos que hemos logrado un estatus increíble de lo que partimos a donde llegamos, muchas veces pretendemos también ser lucidores frente a los hijos. Y es importante ser desarrolladores frente a los hijos. Por eso que es muy importante las estas 3 R, lo que decimos es cómo son las 3 R para que los hijos nos empoderemos dentro de la empresa cuando el viejo o la vieja no se comporta como nosotros nos gustaría o se nos hace difícil, ¿está bien? Porque muchas veces nosotros contamos esto y dicen, sí, pero mi viejo dice que quiere delegar, pero después no se mete en absolutamente todo y demás. Entonces, las 3 R son primero la renuncia. De vuelta, lo estamos diciendo para un hijo o una hija que necesita empoderarse. La renuncia, ¿qué sería? Supongamos que a nosotros nos pagan el sueldo, no sabemos cuándo. Y nunca sabemos cuándo nos pagan. A todos le pagan del 1 al 5 y a nosotros nos van pagando, no sabemos si el 5, a veces el 10, a veces el 20. Y nosotros tenemos nuestra economía personal que nos tenemos que empezar a poder organizar. Una forma de renuncia sería decirle, che viejo, necesito saber siempre cuándo voy a cobrar, yo ya tengo hijos también, no quiero que me pagues en parte, quiero que esto la guita junta. Entonces decime qué día me lo vas a dar. No, bueno, no sé cuánto. ¿Querés pagarme el 20 de cada mes en vez del 5? No, pero ¿cómo te voy a...? Decime una fecha y con eso yo me arreglo, pero la quiero toda la plata junta. Al mes siguiente, si quedaron, bueno, te la voy a dar el 20 toda junta, por decir una barbaridad, el viejo va a decir, che, ya tengo tanta plata, te la voy dando. La renuncia es no aceptarla. Decirle, no, yo ya me tengo que arreglar, pero el 20 la quiero toda junta. Eso es renunciar, ¿está bien? Lo mismo que si te dice, che, ¿por qué no te vas al departamento? Mirá dónde estás viviendo con tu mujer, andate al departamento que nosotros tenemos, que es mucho más grande, tiene un ambiente más. Si después nosotros tenemos el temor que nos van a pasar la factura, porque esa siempre viene con IVA, ¿no? Que nos van a pasar la factura de, sí, pero viven en el departamento, se lo damos nosotros, no la aceptemos. Y es difícil, pero eso es la renuncia que me da poder. Retirada, esto es para los dos casos, ¿no? Retirada, tanto para los hijos como los padres, es que hay a veces en la empresa situaciones en donde el padre le empieza a retar al hijo por algo de la empresa adelante de todos, o el caso contrario, ¿no? Sí. Donde el hijo empieza a tener una actitud caprichosa y demás, la retirada es decir, yo no voy a discutir con vos de esta manera, e irse y dejarlo hablando, lo dejamos hablando solo, ¿está bien? No importa que él siga gritando, che, sos un irrespetuoso, lo dejamos hablando solo, es retirada. No se suban al ring, tanto padres como hijos, no se suban, y menos adelante los empleados. Porque aparte se da algo horrible, que es que los empleados comprometidos y que nos quieren y que nos valoran, la pasan mal, y los empleados que no son así, que siempre los hay, se dan después un festín durante una semana, ¿no? Y la otra R es tener de aliado a los resultados, que es lo que decíamos acá con la baldosa. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos unos minutos más, sí. Bueno. La siguiente etapa es cuando ya los hijos han ido tomando algunos hijos o hijas o varios o uno ha ido tomando muchas baldosas, empiezan a querer opinar sobre la empresa, la dirección de la empresa. Entonces va a haber años donde vamos a compartir con ellos decisiones que antes tomábamos solamente nosotros. Es importante esto, que no lo dijimos, la etapa de desarrollo de los hijos de este liderazgo hasta que empiezan a compartir con nosotros las decisiones de la empresa, por ejemplo, en qué áreas invertir, qué equipamiento comprar o en qué cosas nos interesa más desarrollar en la empresa, antes que llegue esa etapa, la etapa de desarrollo profesional de los hijos demora entre 5 y 7 años. Y esta etapa de codirección de los hijos también demora entre 5 y 7 años, más o menos.
Digo, no se pueden acortar, son etapas que llevan tiempo, independientemente de las experiencias que los hijos han tenido antes. La única etapa que es mucho más flexible es la etapa optimizadora, porque depende mucho de qué vivió el hijo antes o la hija. Pero estas etapas en general llevan tiempo. Y es la última etapa donde vamos a tener la oportunidad de trabajar con nuestros hijos juntos, porque después van a liderar ellos la empresa. Así que es muy importante en esa etapa saber de que hay dos cosas que nos van a aparecer. Una, que muchas veces no tenemos explicación por qué hacíamos las cosas. Y los hijos van a tener que respetarnos el que nosotros le digamos, mira, esto por ahora no lo hagamos o no tomemos esta decisión por ahora, yo no la veo. Porque no siempre sabemos por qué tomábamos las decisiones. Y es bueno que los hijos respeten esto. Y después, claro, cada vez más vamos a poder explicitar por qué tomamos las decisiones y vamos a tener que consensuar el que algunas decisiones las tomamos con ellos, o que más cada vez van tomando decisiones ellos y cada vez menos nosotros. Pasamos. Muy bien. Bueno, y después aparece el nuevo liderazgo. Yo quiero comentar algo del nuevo liderazgo cuando ya dirigen los hijos, ¿no? Acá voy a dibujar yo. Yo sí dibujo bien, les aclaro, ¿eh? Siempre... No, yo dibujo con rojo porque a mí me gusta que se vea bien. A ver. Bueno, siempre cuando pensamos en una empresa, pensamos en una pirámide. Y lo que en realidad van a tener los hijos que lideren la empresa, uno o varios que van a liderar la empresa, es que va a haber también una pirámide inversa. Porque hasta ahora éramos nosotros, patrón. ¿No se ve? Bueno. A ver, con ¿Se dan cuenta cómo depende de mí en todo? Bueno, éramos nosotros al mismo tiempo, digo, teníamos una pirámide donde teníamos la gente, pero ahora resulta que en este liderazgo tenemos también que en una pirámide inversa donde ahora tenemos accionistas. Primero porque puede ser que haya accionistas, desde ya que los hermanos o primos, depende quiénes son dueños de la empresa, van a ser accionistas. Y los accionistas, trabajen o no en la empresa, desde ya que uno de los accionistas son los líderes, van a ser accionistas, trabajen o no en la empresa, los accionistas deciden sobre el liderazgo. Por eso que es muy importante que en esa generación también haya dividendos. En esta generación, muchas veces los retiros del empresario o de la empresaria, o de varios empresarios o empresarias, entre retiro y dividendo no era muy importante la diferencia, porque todo era parte de lo que esta empresa daba. Pero ahora no, porque va a haber accionistas donde capaz que no trabajan en la empresa, o trabajan por un sueldo, y les interesa muchísimo ver cuánto es ese dividendo, porque no van a tener esta empresa para que estos hagan negocio. Inclusive estos accionistas van a ir siendo mayores y van a tener pareja, hombre o mujer. Y entonces también les va a decir, che, tu hermano o tu primo, mirá cómo conduce esta empresa, conviene, no conviene. Digo, van a opinar. Entonces es muy importante que sepan que las relaciones con ellos van a ser importantes y que dé dividendos. Y muchas veces cuando vos hablás con el que está liderando o el futuro líder, te dicen, no, pero este negocio no da para dividendos, este negocio es así, y tenés un quilombo. Tenés un problema grave. Tenés que hacer que dividendos, porque si no, ¿qué van a hacer estos que están acá? ¿Está bien? Bueno, desde ya que puede haber hijos o hijas que sabemos que van a ser conflictivos y si tenemos patrimonios fuera de la empresa, podemos ser equitativos en dejar parte del patrimonio ese que tenemos afuera para ese hijo o hija, para que no moleste el día de mañana, porque los hijos van a ser muy diferentes mientras nosotros vivamos o el día que no vivamos. Es decir, cambian los hijos. Y es muy importante tener en cuenta esto, es decir, mis hijos no van a tener conflicto o que lo resuelvan ellos. No hay que dejárselo para que lo resuelvan ellos, para que no sea razón de divisiones, pero además es importante que si ya vemos que hay algún hijo o hija que va a ser conflictivo para la empresa, sepamos que no es conveniente que sea accionista, porque va a ser problema con el liderazgo. Entonces digo, es importante que lo resolvamos si tenemos patrimonio. Y si usted dice, no, pero hoy no tengo patrimonio fuera de lo que es la empresa, bueno, se pueden empezar a preparar y decir, bueno, en 5, 6 o 7 o 10 años tenemos parte de la obligación es generar ese patrimonio para ese hijo que va a ser conflictivo, dejarle lo que le corresponde, pero que no se meta en la empresa. ¿Está bien? Bueno, el otro pasamos. Sí. El otro tema es cuando hay hermanos o hay varios socios que no son familia. Hay dos cosas que son importantes. Primero, tener en cuenta
de que por más que la empresa haya confianza, es muy importante que si hay socios, sea transparente los números de la empresa. Es decir, no, lo hace un hermano, lo hace un primo o lo hace un socio, yo le tengo confianza a él y no me meto en cómo son los números de la empresa. No, los números de la empresa tienen que ser todos los meses transparentes, tenemos que saberlos, porque eso ayuda muchísimo a la armonía de eso. Y lo otro es, vuelvo a repetir, sean hermanos o sean socios que no son parientes, o sean primos o socios que no sean parientes. Es muy importante que tengamos en cuenta que a medida que somos grandes vamos a necesitar que la empresa siga funcionando. Entonces es importante que si siempre priorizamos a nuestros hijos, y hay hijos de cada socio, es muy importante no priorizar porque sean nuestros hijos, sino priorizar a los que más capacidad tengan para liderar el día de mañana la empresa. Porque si la empresa no está bien liderada, no va a dar dividendos, no va a dar ganancias, no la vamos a poder mantener. Entonces digo, sepamos que algún día no vamos a ser nosotros los que conduzcamos la empresa y es muy importante elegir bien. Entonces ya no priorizar a los hijos, sino que dar importancia a que pueda tener futuro esa empresa, inclusive hasta para nuestros hijos, para que el día de mañana cuando sean accionistas reciban de esa empresa y no que hayamos dejado... Porque el peligro es que no haya torta para repartir. Si hay hijos que a veces son los sobrinos los que están más capacitados, es ideal porque van a generar una torta que se puede repartir. Pero si los que llegan no son los más interesantes o son los más conflictivos, es un problema. ¿Está bien? Y un típico... 5 minutos, muy bien. Y un típico conflicto que se da entre hermanos es cuando tenés un hermano que tiene la empresa tatuada, la camiseta totalmente puesta, que pone toda la energía, y tenés otro hermano que es el que nosotros dijimos que va para cumplir horario. ¿Está bien? Eso no es un problema si cada uno tiene responsabilidades distintas y un sueldo distinto. Porque muchas veces lo que hacen los padres es igualar que ganan lo mismo. Y eso es una porquería para los dos, porque los dos tienen una presión que no está buena. Porque el hermano que tiene todas las pilas le está diciendo al otro, che, movete un poquito más, y el que está más tranquilo le dice, che, pará, aflojá un poquito. Y eso es imposible. Entonces, cuando hay diferencia de sueldo, eso es mucho más sencillo. Muchos me dicen, no, pero mi hermano no va a aceptar ganar menos. ¿Cómo? Si es inteligente, va a aceptar. ¿Qué más quiere tu hermano que estés vos, que sos un animal, que te gusta esto, y que vas a hacer crecer a la empresa? Él tendrá menos sueldo, pero después va a tener una porción de la torta más importante porque vos la vas a hacer crecer y te van a medir a vos por eso. Bueno, esto vos ya lo dijiste. Sí, esto ya lo dije, que los hijos son diferentes mientras nosotros podemos mirar la empresa, aunque ya no estemos adentro, que cuando ya no estamos más. Por eso es tan importante dejar ordenado eso antes. Y algo que les recomendamos a todos es hacer el cuadro de proyecciones de edades, que es que agarren una planillita, un Excel o una hoja, que pongan acá los nombres de ustedes y de todos los familiares, los descendientes, y que vayan poniendo cuáles son las edades cada 5 y 10 años. Esto ayuda muchísimo. Me dicen, bueno, pues yo ya sé las edades, sí, pero les aseguro, por ejemplo, con nosotros somos ya 3 generaciones. Mi sobrino Agustín trabaja con nosotros. El día que yo hice esto y vi que dentro de 10 años Agustín va a tener ya 35 años, yo voy a tener 55 años, Agustín va a estar con un desarrollo impresionante en ese momento, si él quiere, y si se dan las condiciones. Agustín lo estoy mirando de manera distinta, porque cada vez no es un empleado más. Esto que a veces dicen los padres, no, mi hijo es un empleado más. No, no es un empleado más. Todos saben que no es un empleado más, y está bien que no sea un empleado más. Entonces nos ayuda a tomar decisiones. Es importante que a partir de los 60 años, cada vez que cumplimos años, en cada cumpleaños nos pongamos frente al espejo, los que somos fundacionales o los que estamos en la empresa y la vamos a pasar, y digamos, todo lo que hice, lo hice por mí. Yo lo digo que lo digamos en cada cumpleaños porque van a ver que al principio lo vamos a decir, pero no lo sentimos. Hasta que llega un momento que lo empezamos a sentir. Nos damos cuenta que realmente armamos esta historia porque a nosotros nos gustó esta historia, nos interesó esta historia y armamos. Y los hijos van a armar su propia historia. Entonces digo, si en algún momento empezamos a entender que lo hicimos por nosotros, muchas veces decimos lo hicimos por los hijos, no, lo hicimos por nosotros.
Nosotros lo hicimos por nosotros, por nuestra vida. Entonces es muy importante hasta que empecemos a sentir que efectivamente lo hicimos por nosotros, en cada cumpleaños que lo digamos, hasta que lo empecemos a sentir. A partir que lo empezamos a sentir, nos es mucho más fácil entender que todo eso que tenemos ahí, si quieren los hijos lo van a tomar, si no, no, y si lo toman, lo van a transformar ellos, porque es para ellos si lo transforman en la historia de ellos. Bueno, algo que quiero comentarles es, muchas veces cuando hablamos del sueldo, le preguntamos cuánto ganan y nos dan este tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana el hijo? Y bueno, es el monotributo, menos la venta, el precio de la soja, el precio del barril de petróleo, no sé, son cosas que son fórmulas sumamente complejas. Si esta es la fórmula que tienen, tenemos un problema. La ventaja y la solución es que estamos hablando de plata y es cuestión de ordenarlo, ¿está bien? Entonces vos a veces le preguntás a un hijo, ¿cuánto ganás? Te dice la fórmula, que en concreto te dice A más B más Z. Y le preguntás al padre y te dice, pero ¿no te dijo que le pagamos el seguro del auto? Entonces le decís al hijo y el hijo te dice, sí, pero el seguro del auto se lo pagan también a mis hermanos que no laburan acá. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar, es blanquear. Si está retirando esta cantidad de plata, pongámoslo como sueldo y listo. Si tiene los gastos mezclados, que a veces nos es difícil, vayamos, no sé, al Banco Superviel. ¿Se puede sacar una tarjeta corporativa, Marina, en el Banco Superviel? Vamos al Banco Superviel, sacamos una tarjeta corporativa y si el hijo tiene una extensión nuestra, que tenga la extensión personal, si nosotros le estamos pagando alguna cosa, y que tenga la tarjeta corporativa. Y eso nos ayuda a empezar a ordenar esa complejidad que tenemos de separar las cuentas. Y por último, antes del mensaje final, y con esto ya terminamos, les voy a dar la forma de contactarnos a los dos por cualquier duda que tengan, a mí por cualquiera de las redes sociales, y a José María le pueden mandar un fax, él todavía usa BlackBerry, o le tocan el timbre. Se dan cuenta que esta presentación la prepara él. Después le paso la dirección. Pero bueno, como mensaje final, les voy a hablar ahora yo solamente a los hijos, a las generaciones entrantes. Lo que quiero decir es, si nosotros estamos en la empresa, nos tengo que preguntar, ¿estamos acá porque queremos? Si la respuesta es no, busquemos otro camino. Ahora, si la respuesta es sí, entremos a los codazos. No hay nada más frustrante que encontrarse con un tipo de 55 años que te dice, pero mi viejo, viste, nunca me terminó de dejar las cosas, y te das cuenta que es alguien que está frustrado ya. Entonces, más allá que cuando tenemos ni hablar padres o madres que son muy exitosos, el problema que tienen es que la sombra, son tan grandes que la sombra que generan es muy fuerte. Y nosotros somos los responsables, y no ellos, de apartarnos de esa sombra y encontrar nosotros nuestra propia luz. Nosotros tenemos que encontrar y ser artífices de nuestro propio destino. Muchas gracias. Yo quiero dejar un mensaje fundamentalmente para los mayores. Hay algo que es cierto, que el futuro ocurre. No es que uno dice no va a llegar, no, sí, el futuro siempre llega. Y en cuanto nosotros lo podamos modelar, en que nosotros decidamos sobre ese futuro, es muy importante. Y lleva muchas veces tiempo el que cuando llegue el futuro nos encuentre todavía con capacidad para poder haber modelado. Entonces es muy importante, ¿podés pasar la transparencia? Que construyamos nuestro futuro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vamos a quedar afuera por si tienen preguntas y demás. Muchísimas gracias por haber venido y gracias al Banco Superviel y a la gente de SPOEFI. Muchas gracias. Sí, una foto. Para superarse hay que tener coraje. Coraje y un buen banco. Un banco que te conozca y te acompañe. Como cuando decidiste comprar las máquinas que necesitabas para que tu pyme siga creciendo. Porque la gente que se supera es la que hace la historia de un país. Y nosotros somos el banco para todos aquellos que buscan superarse. Superate. Superbiel. En el año 1995 se formó la empresa. Empezamos con una estación de servicio en la localidad de Villa Elisa y al poco tiempo los fundadores de la empresa vieron la necesidad del autoabastecimiento. Y para el año 2000 más o menos
Ya teníamos 4 unidades, para el 2002 ya teníamos 6, hoy en día contamos con 17 unidades. Somos como una familia. Yo creo que estamos orgullosos y satisfechos de los logros. A la hora de invertir en la pyme, muchos bancos es como que le temen. Tienen mucha burocracia, te piden para solicitar un crédito flujos de fondos a 3, 4 años vista. Los tiempos de respuesta del banco son muy importantes porque a la hora de uno solicitar un crédito, si el banco te tarda un mes en dar una respuesta si te van a dar el crédito o no, vos perdiste oportunidades de negocio en el interín. El hecho de que un banco te ofrezca un plazo de gracia a la hora de darte un leasing o un crédito es importante para la pyme. Porque vos fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros incorporamos una unidad nueva, antes de que empiece a rodar, pasan más de 90 días. A la persona que es el oficial de cuentas con el que tenemos contacto, yo creo que es básicamente lo más importante para nosotros. Donde un banco te ofrezca un crédito o un leasing, donde te ofrezca el 100% del valor de la unidad, con una respuesta de 24 horas, y sería maravilloso. Pensando en el crecimiento de la empresa, con el Banco Superviel podemos llegar a hacer buenos negocios. Yo creo que podemos seguir creciendo.